Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de Bariatría Pro. Yo soy el doctor Fernando Pérez Galaz y tengo el honor de que me acompañe el día de hoy uno de mis grandes amigos y socios, el doctor Gabriel Kraus, cirujano bariatra. Gabo. No, Fer, el honor es mío. Muchísimas gracias por invitarme acá y pues aquí estamos todos los días contigo y el honor siempre, como te digo, es mío. Oye, y hoy lo que vamos a hablar es justamente de cirugía bariátrica. Dame, por favor, la definición de qué es una cirugía bariátrica y por qué el día de hoy se habla más sobre cirugía metabólica. Bueno, la definición consideramos que ha cambiado mediante los años. Hoy en día no es lo mismo definir la cirugía que se hacía en los 50, cirugía bariátrica, específicamente una cirugía para proporcionar una pérdida de peso al paciente y que disminuya, que deja de comer, a la definición que hoy en día tratamos de corresponder a la cirugía realizada para perder el peso, para tratar las complicaciones metabólicas en un paciente que ha estado llevando y viviendo con una enfermedad, ya sea crónica o desde la infancia. Claro. Y eso es justamente lo que es la cirugía metabólica. El día de hoy hablamos más sobre cirugía bariátrica y metabólica porque lo que hace la cirugía bariátrica es cambiar justamente la secreción de hormonas dentro de nuestro organismo y por ende vas a tener una mejor secreción de estas hormonas, cambio en el metabolismo y como consecuencia también va a haber una pérdida de peso. Pero el objetivo primordial el día de hoy de una cirugía metabólica ya no es la pérdida de peso, sino es el cambio metabólico y la mejoría en las morbilidades que produce una enfermedad tan compleja que se llama obesidad. Ahora, ¿cuáles son las cirugías bariátricas metabólicas que tenemos actualmente y que más realizamos? Hay muchas variantes, pero se basan en dos, como nosotros sabemos y hacemos. Está la manga gástrica en primera instancia y la otra variante es el bypass gástrico. De ahí resultan otros tipos de cirugías que son variantes de estas mismas que te estoy comentando. ¿Cuáles son esas variantes? La manga gástrica en sí tiene una cirugía que se está haciendo hoy mucho, que se llama bipartición intestinal, que es una combinación de manga gástrica, que es una cirugía tanto mal absortiva, ahorita vamos a hablar un poco más de ese término, como una cirugía restrictiva, que el bypass cuenta con las dos. Variantes del bypass son unas cirugías que se llama SADIS, una bipartición intestinal o un bypass de una anastomosis. Hay otras más, pero creo que no es tema de detalle en estos momentos. Sí, y aparte creo que englobaste perfectamente todas las variantes de la cirugía bariátrica. Cuéntame esto que decías, a ver, la cirugía bariátrica se divide en que generan mala absorción, que cambiaría un poco el término de la mala absorción por una absorción parcial, eso es lo correcto. Me gusta. Y restricción. Defíneme eso. La restricción, digámosle, nosotros tenemos un estómago de cierta capacidad. Si ese estómago lo reducimos de tamaño, el estómago va a impedir que podamos nosotros consumir más alimentos por pura física, por mecánica. Eso estaríamos hablando de restricción. Cuando hablamos de absorción, y bien que lo mencionas, no es una malabsorción, es una disminución en la absorción de ciertos nutrientes o ciertos componentes. Estamos hablando de un bypass gástrico. Lo que estamos haciendo es saltando un segmento intestinal de forma muy segura. Quiero que quede claro que esta es la cirugía reina de todas, el bypass gástrico. Y es para que ciertos componentes de los alimentos baje su nivel de absorción y no tengamos ese exceso de peso que ha llevado teniendo el paciente durante posiblemente muchos años de su vida. Ok. Ahora, ¿en quién seleccionas un paciente para hacer una manga gástrica y en quién seleccionamos un paciente para hacer un bypass gástrico? ¿Bajo qué evaluación o cuáles serían los parámetros en donde si un paciente te dice, a ver, yo quiero una cirugía bariátrica porque tengo obesidad, ok, yo te recomiendo una manga gástrica o te recomiendo un bypass gástrico? Como muchas cosas en medicina, qué buena pregunta que haces, y los pacientes nos los hacen muy seguido. No podemos tratar a un paciente de forma generalizada con un mismo procedimiento. Cada cirugía está individualizada para cada ser humano o paciente. Usualmente, los pacientes que tienen mucho reflujo o un esófago con problemas que no se ha estado tratando y además tienen obesidad,
usualmente son buenos candidatos para un bypass gástrico. Los pacientes que tienen una obesidad grado 1, grado 2, independientemente del tipo, pero su estómago, su esófago, hay una parte del esófago que se llaman pilares y todo eso se encuentra conservado, sin datos de reflujo y es un buen candidato, se le hace manga gástrica. Ninguna es mejor que otra, simplemente hay que elegir adecuadamente el procedimiento para cada paciente. Uh-huh. Y yo ahí le sumaría sobre todo el tipo de las comorbilidades, porque uno de los parámetros que nosotros evaluamos después para decidir qué tipo de cirugía hacemos es justamente eso. Si un paciente que tiene obesidad grado 1, pero tiene un diabetes de difícil control, ese paciente probablemente se beneficie más de una bypass gástrico que de una manga gástrica. Un paciente con obesidad grado 3, que no tiene diabetes, por ejemplo, que no tiene reflujo, probablemente se va a beneficiar igual de una gastrectomía vertical o una manga gástrica y no necesariamente mandarlo a bypass. Creo que hiciste un señalamiento bastante puntual en el que a cada paciente se le tiene que evaluar y entonces a cada paciente se le tiene que ofrecer el tipo de tratamiento quirúrgico que le va a ese paciente. No puedes englobar a todos les vamos a hacer manga gástrica, a todos les vamos a hacer bypass gástrico. Ahora, cuéntame un poco del balón gástrico, porque muchas veces nos preguntan sobre el balón. El balón gástrico es una buena opción. No digo excelente, pero es una buena opción de tratamiento para muchos pacientes que lo tienen indicado. Igual que la manga, igual que el bypass, no tiene una indicación absoluta y hay que individualizar a cada paciente. El balón gástrico es un dispositivo externo, ajeno, que colocamos bajo sedación, colocamos al paciente por endoscopía, muy importante. No es necesario intubarlo ni dejarlo hospitalizado. Es un procedimiento ¿ambulatoria? Ambulatorio. Tú le pones el balón gástrico a un paciente, ¿lo hospitalizas o el mismo día se va a su casa? No, pues el mismo día se va a su casa. Lo ponemos en la mañana y en las 3 horas ya está yéndose a casa, ¿no? El tema del balón es que tiene un efecto limitado, ¿no? O sea, el balón tiene una durabilidad a partir de 6 meses a 1 año. Hay unos balones nuevos que se han vendido muy bien en el mercado. No voy a decir la marca, pero pues el balón se puede poner sin endoscopia y uno se lo traga. Su uso y su valor es limitado ya que tiene 4 meses, pero te digo, no es que sea mejor o peor que otro. Es dependiendo el paciente. Lo que pasa con el balón es muchas veces que al terminar su efecto, si no se coordina perfectamente un tratamiento integral con el paciente, puede tener el riesgo de llevar a regresar un poquito sobre el peso que ya tenía. Y fíjate que hablando del balón, nosotros no ponemos el balón que es la pastillita esa que se vende mucho y tiene mucha publicidad, porque justamente dura 4 meses. Y en esos 4 meses el paciente va a ir perdiendo gradualmente la restricción, porque la tecnología que tiene este balón es que se infla en el estómago y cuando se quita el dispositivo por el cual se infló, a partir de ahí empieza a tener fuga ese balón. Entonces, hay pacientes que a los 2 meses ya no tienen ningún tipo de restricción. Entonces, la realidad es que el balón, sobre todo este balón autodigerible, que se vende mucho porque no se pone con endoscopía ni hay sedación, tiene efectos realmente limitados. Y el balón en general tiene pues, un efecto prácticamente igual que los medicamentos. Entonces nosotros en gastrobariátrica no ponemos muchos balones ahora, justamente porque el efecto se da casi igual que un medicamento con GLP-1, ¿no? Entonces, ¿en qué paciente tú elegirías colocar un balón en vez de hacerle una cirugía metabólica, como dices? Yo creo que en pacientes que tengan obesidad extrema y que tengan alto riesgo para la cirugía. Como un primer paso, ¿no? Como un primer paso, que de hecho así se inventó el balón gástrico. El balón gástrico fue diseñado para pacientes con superobesidad, ponerles algún dispositivo que les ayudara a tener una restricción para entonces llevarlos a tener mejoría, una mejor seguridad en el procedimiento quirúrgico. ¿En qué otro paciente lo utilizaría? En pacientes que tengan un sobrepeso moderado, hablando de índice de masa corporal de 27, 29, 30, y que no sean candidatos para medicamentos actualmente como los GLP-1. Hay pacientes que no lo toleran. El 30% de los pacientes a los cuales les das un medicamento antiobesidad como GLP-1, Saxenda, Wegovy, Mounjaro, todos los que hay,
no los toleran. En ese tipo de pacientes creo que sería un indicado bien un balón gástrico, por supuesto, acompañado de nutrición, actividad, ejercicio, quizás terapia cognitivo-conductual, todos los cambios que se tienen que hacer en el estilo de vida para que entonces esa intervención sea útil. Ahora, el balón que nosotros utilizamos es un balón que se pone bajo endoscopía y que dura un año. ¿No? Al año lo tenemos que retirar. ¿Por qué no lo dejamos más tiempo? Porque sí existe riesgo de que haya úlceras en el estómago después de más de entre 6 meses y 7 meses de tener un cuerpo extraño dentro del estómago. Ese estómago se queja, ¿eh? No creas que tampoco es un procedimiento inocuo. Ahora hablemos un poquito ya hablamos de las indicaciones, las generalidades de la cirugía bariátrica. Ahora, ¿cuáles serían las indicaciones precisas para un paciente para manga gástrica? ¿A quién tú le indicarías una manga gástrica? Hay una definición muy clara y la cirugía de manga gástrica se debe de indicar en pacientes, primero que nada, que sean candidatos a cirugía metabólica. ¿Cuáles son las indicaciones? Tiene que tener un índice de masa corporal mayor a 30. A ver, ya se habló un poco en estos episodios antes del índice de masa corporal. No es una medida absoluta, pero es la mejor medida que tenemos en este momento para categorizar a alguien. Si va a requerir, ya va a depender de su adiposidad o el grado de obesidad que tenga en relación al porcentaje de grasa y si le está causando algún problema. La manga gástrica es ideal para un paciente joven, digamos relativamente joven, que no tiene, sobre todo, daño dentro del esófago y quiere perder un buen porcentaje de peso. Aproximadamente, la literatura habla de un 30%. En tu experiencia, ¿qué porcentaje de peso suelen perder los pacientes a los 6 meses al año con una manga gástrica? Entre 30 y 40% del peso, pueden llegar a perder. Y eso es lo que nos va a llevar, a diferencia de la indicación del bypass, usualmente reservamos para pacientes metabólicamente. ¿A qué me refiero metabólicamente? Que tienen algún problema más serio con un descontrol en la diabetes tipo 2, un descontrol con una apnea importante del sueño, pacientes con problemas reumatológicos articulares que van a requerir un procedimiento con ¿qué porcentaje de pérdida de peso tienes a diferencia de la manga con el bypass? Arriba del 40%. Entonces que necesitamos un poquito de más potencia en cuanto a su pérdida de peso. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre las complicaciones. Hay mucha gente afuera que le tiene miedo a la cirugía bariátrica, aunque tiene indicación o ya le dijeron, oye, tú eres candidato para cirugía bariátrica, pero le tienen miedo simplemente porque se escucha la palabra cirugía. Y la otra es que porque es que a un amigo lo operaron, a un conocido, a la prima de un amigo lo operaron y entonces le dio reflujo o tuvo fuga. Háblame un poco sobre las complicaciones de manga. Primero de manga y después vamos a complementar las complicaciones de bypass. Y muy importante de la frecuencia de estas complicaciones. Es que hay un paradigma muy importante en cuanto a la opinión que tiene mucho paciente y que se ha ido transformando a través de los años. Es muy diferente la cirugía que se hacía en los 80s, 90s a la cirugía que se hace en el 2025. Totalmente. La tecnología de las casas comerciales y de los aparatos que se han establecido, desarrollado para los procedimientos son altamente competitivas y avanzadas. Sí. Voy a poner un ejemplo. A ti te tocó un poco más. En las primeras cirugías se usaban unas engrapadoras que solo tenían 1 o 2 líneas de grapeo. Y que no se angulaban. No se angulaban. Eran rectas. Son engrapadoras que iban así, entraban y era un poco más difícil de operar. Se estaba desarrollando estos procedimientos y sí es muy común que el paciente te diga es que yo tuve un familiar o un conocido o un amigo que le pasó tal. Lo que ha sucedido estos últimos 35, 40 años de desarrollo tecnológico es impresionante. Las principales complicaciones y temores que tienen muchos pacientes con una cirugía de manga son, he oído hablar de que me puede dar una fuga, he oído hablar de que me puede dar un sangrado, he oído hablar de que puedo caer en paro en la cirugía. Todo eso existe y está reportado. Los porcentajes son menores del 0.005%. Estamos hablando de 0.051, un paciente en 2000 que pueda tener algo. Lo importante a esto es saber, si puede haber complicaciones, que son muy bajas, sí las hay, tienes que tomar en cuenta que vas a trabajar con un equipo que sabe resolverlas puntualmente y de forma correcta. De manga gástrica, lo principal es que cuando se hace una manga, se recorta el estómago. En ese recorte puede haber un sangrado.
Eso lo disminuimos muchísimo con medicamentos, le ponemos una sutura a la línea de grapeo, le ponemos unos clips especiales para que esto no suceda. Esas son las complicaciones más serias. De las complicaciones reales que sí realmente nosotros podemos estar viendo es que el paciente no tome sus líquidos como le indicamos, que pueda tener una deshidratación. Son complicaciones menores, sin embargo nosotros no las minimizamos. Claro. Entonces, y aparte esas se ven en los primeros días de la cirugía. Algo que, otra de las complicaciones, ya hablaste de fuga, ya hablaste de sangrado. El sangrado es menos del 0.5% de los casos, la fuga es el menos del 0.4% de los casos. Lo que sí se ve en la manga gástrica es gastritis y reflujo. El 30% de los pacientes que tienen manga gástrica van a tener periodos de reflujo, de novo, les llamamos. Es decir, un paciente que nunca tuvo reflujo, oye, me hago la manga gástrica y comí mole y me dio reflujo. No comas mole. ¿No? O sea, muchos de estas complicaciones que sobre todo de repente polulan en redes sociales, pues tiene que ver con el cambio en el estilo de vida que tiene que tener el paciente para acoplarse a vivir con una manga gástrica. Porque recordemos que una cosa, la cirugía bariátrica no es un procedimiento es que me hicieron el estómago chiquito para que entonces pueda comer poquito. No. Hay que recordar que la manga gástrica es el tratamiento para una enfermedad que se llama obesidad. Si tú llegaste a una manga gástrica es porque tenías una enfermedad que se llama obesidad. Y entonces tienes que tener un tratamiento que consiste en nutrición y actividad. Los pacientes que tienen obesidad procesan o metabolizan distinto los alimentos que el doctor Krauss, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos pacientes, cuando tienen una manga gástrica, deben de tener y acompañarse de una nutrición constante. Eso disminuye la frecuencia de este tipo de complicaciones, sobre todo de la gastritis y el reflujo, ¿no? Caída de pelo, otra, ¿no? Otra que muy dicen, importante. Es que se me va a caer el pelo. A ver, hablemos muy serio de la caída de pelo. La caída de pelo después de una cirugía bariátrica no es por la cirugía bariátrica, es por la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque la pérdida de peso, tu cuerpo, cuando vas perdiendo peso, y sobre todo después de 30 a 40 kilos de pérdida de peso, lo que hace es ahorrar proteínas. ¿Y dónde ahorra proteínas? En el pelo y en las uñas. Por eso de repente los pacientes dicen, es que tengo las uñas muy frágiles o es que se me cayó el pelo. Si estás tú en un programa como el de nosotros, que hay una supervisión durante 2 años y un acompañamiento con diferentes especialistas de 2 años, cuando esto empiece a pasar vas a estar tomando suplementos, vas a estar tomando proteínas, vas a estar tomando vitaminas y esto va a estar minimizado. Muchos de los pacientes que de repente en redes sociales andan criticando la manga gástrica, que se me cayó el pelo y a mi prima se le cayeron las uñas, es porque se fueron, se operaron y no llevaron un seguimiento puntual como es el que se debe de seguir. Oye. Ahora, háblame de las complicaciones de bypass gástrico. Mira, muy similar, como lo dices, las complicaciones de la manga y el bypass tienen algunas que son similares como cualquier procedimiento quirúrgico que se hace, pero mayormente en el bypass gástrico las complicaciones se pueden dividir en inmediatas, se pueden dividir en los primeros 30 días de la operación y se pueden dividir en complicaciones tardías. Generalmente las inmediatas son muy similares, que hay algún sangradito como cualquier cirugía, que tenga alguna reacción a la anestesia. Todo eso es muy bajo. Hoy en día se cuenta con un equipo de anestesia muy capacitado, especialista en bariatría, un equipo de anestesia multidisciplinario. Tampoco nada más está un anestesiólogo cuidándote. Es un equipo que trabaja en conjunto para evitar ese tipo de complicaciones. Y el sangrado abajo, pues a las primeras horas de la cirugía. Lo que puede pasar con el bypass, sobre todo es... pues tú lo hemos platicado muchísimo. Pacientes que se operan de un bypass y no llevan un seguimiento, ¿no? Hemos tenido... pues con la experiencia varios pacientes, sobre todo que a lo mejor no han sido nuestros, que se realizaron el bypass y digamos a los 3, 4 años dejaron de tomar su suplementación o dejaron de estar con el equipo. No sé tú qué índice de acople con los pacientes o que sigan trabajando después de operados contigo tienes. Es bastante alto. Nosotros, ¿no? Aquí en Gastrobariátrica, el índice de seguimiento y de apego a la suplementación es por arriba del 99%, sin duda. ¿Qué quiere decir? Que las complicaciones
de ese tipo nutricionales, de no nutrirse, no alimentarse y no dar seguimiento, son bajísimas. Son bajísimas. Te puedo decir que en más de 15 años que tenemos, hemos tenido un paciente que tuvo desnutrición y ese paciente fue un paciente que se fue de vivir del país, dejó de tomarse sus suplementos y regresó con nosotros con desnutrición. Lo que sí hemos visto que es más frecuente, pacientes que se operan en otras partes del país, que no llevan un seguimiento adecuado, entonces llegan con nosotros con complicaciones de desnutrición y pues nosotros tenemos que ir recuperando. Pero un paciente que lo sigues, que le das, que entiende la nueva anatomía después de un bypass, la verdad es que se acopla perfectamente a vivir con su cirugía. El dumping. El dumping es una complicación que se da en la cirugía de bypass gástrico. ¿Y qué es el dumping? Nosotros tenemos en el estómago una válvula de entrada y una válvula de salida. La válvula de salida se llama píloro. El píloro regula, cuando entra comida al estómago, el píloro lo que hace es cerrarse para que se procese esa comida en el estómago y entonces se abre y va liberando su contenido al intestino. Cuando hacemos una cirugía de bypass gástrico, se pierde el píloro, es decir, tú haces un estómago más pequeño y el intestino medio lo unes a ese estómago pequeño. Entonces se pierde el píloro. Cuando los pacientes comen carbohidratos simples, esos carbohidratos simples entran directamente al intestino. Como consecuencia, el intestino lo que hace es liberar muchas hormonas que genera un síntoma que se llama dumping. ¿Cuál es el dumping? Se me baja la presión, me da sueño, me siento muy débil, tengo sudoraciones, tengo palpitaciones, me tengo que ir a acostar. Bueno, eso normalmente se da entre los 10 y los 15 minutos después de haber comido, ¿no? Y sobre todo comido carbohidratos simples. Y se quita más o menos entre 1 y 2 horas. Hay pacientes que les dura más tiempo. ¿Cómo se controla el dumping? Controlando la alimentación. Recordemos, insisto, la cirugía bariátrica no es un procedimiento quirúrgico para solamente comer poquito, sino hay que cambiar la alimentación y más en un procedimiento que genera una alteración en la absorción como es el bypass. En los pacientes que llevan una buena nutrición y que evitan los carbohidratos simples, la presentación de dumping es tremendamente baja. Otra complicación a largo plazo son las hernias internas, que también me han dicho, no, es que el bypass ya le dio a un amigo una hernia interna y terminó en el hospital. Cuéntame qué porcentaje de personas se les presenta y qué es una hernia interna. El porcentaje de hernia interna realmente se puede ir acumulando con los años y va a depender mucho del procedimiento que se realice en la operación. Se ha demostrado, ya son cuestiones un poco técnicas, que en la cirugía nosotros tomamos medidas para evitar ese tipo de complicaciones, como veamos el intestino como, digamos, un alambre que está por todo dentro del cuerpo, un hilo. Si ese hilo está viajando un poco, tiene algunos espacios que se crean después de la cirugía bariátrica. ¿Por qué se crean esos espacios? Porque esos espacios estaban ocupados por un montón de grasa, de tejido graso enfermo. Nosotros, al realizar la cirugía, nos preguntan muchísimo, ¿sacas la grasa de ahí? No. Lo que hacemos es modificar el intestino de forma acorde para que solita involucione. ¿Qué pasa al involucionar? Se queda un espacio y en ese espacio puede meterse un pedacito de intestino. El porcentaje es bajo, menos de 3% cada año, dependiendo lo que tú vayas, dependiendo cómo se va acumulando anualmente y dependiendo qué tipo de procedimiento hiciste y dependiendo de cada paciente. Lo más importante es tener la educación en la alimentación porque sí va a influir sobre este tipo de complicaciones. Si tú al paciente le realizas un procedimiento y no le das la educación correspondiente a su educación, va a aumentar el riesgo de estas complicaciones. Si el paciente aprende a comer, ¿y cómo lo va a hacer? Como tú dijiste, si está comiendo muchos carbohidratos simples y le están dando complicaciones tipo dumping, solita la cirugía funge como un maestro. Igual que la manga, igual que el bypass. Te va diciendo, esto no me cae bien, esto sí me cae bien. Y al final haces un resumen y lo hacemos mucho con los pacientes. Hazme una lista de lo que te cayó bien y lo que te cayó mal. Vemos esas listas y qué es lo que les cayó mal. Pues muchos los irritantes, muchos son las grasas, muchos son los carbohidratos simples. Y entonces lo que decimos es, solito tu cuerpo te está diciendo qué puedo consumir y qué no puedo consumir. Ahora, otra de las complicaciones que es la que más frecuente es la reganancia de peso. Correcto. En cirugía bariátrica hay reganancia de peso.
Sí, hablemoslo. Sí que la hay. Claro, el 20 al 25% de los pacientes, o sea, 2 de cada 10 pacientes que se operen de cirugía bariátrica van a tener reganancia de peso. Y de estos pacientes, el 50%, o sea, al final es uno, va a tener reganancia de peso significativa. ¿A qué me refiero con reganancia de peso significativa? A una reganancia de peso del 50% o más del peso perdido. Este paciente que se operó en un momento vulnerable, es decir, ya estoy harto de tener obesidad o que tuvo una mala experiencia porque lo corrieron del trabajo, esto ciertamente pasa, lo corrieron del trabajo, lo trataron mal, lo discriminaron por el tamaño de su cuerpo, entonces ya me quiero operar mañana y entonces le ponen Google cirugía bariátrica, mañana lo operan. Bueno, estos pacientes no tienen una evaluación primero, no tienen un seguimiento y solamente lo que experimentan es el efecto inmediato de la cirugía, que por supuesto van a perder peso, pero la mayoría van a reganar peso. ¿Qué hacemos con estos pacientes? En esta reganancia de peso muchas veces utilizamos medicamentos GLP-1, Sí. ¿no? Los reevaluamos y empezamos el manejo multidisciplinario, ¿no? Y en estos pacientes, háblanos un poco sobre el enfoque que tenemos aquí en gastrobariátrica de la evaluación y el seguimiento que damos a los pacientes. Aquí en gastrobariátrica siento que nos hemos acoplado muchísimo a la evidencia. La evidencia es muy clara. La cirugía bariátrica no es un procedimiento que un paciente va a llegar, se va a operar y ya quedó curado de una enfermedad que lleva durante mucho tiempo. La cirugía bariátrica no es un procedimiento último después de haber tratado a un paciente por todas las aristas. Y sabes que eso tú me lo enseñaste mucho. No es el último procedimiento a realizar, ni es la última instancia, ni es... Mi último intento, ya no puedo más, es la última medida, ¿no? Exacto. La cirugía bariátrica es parte de un tratamiento integral. Uh-huh. Y eso es lo que queremos tratar de dejar el enfoque. No es la última instancia para atender tu problema. Es un problema que has llevado toda la vida y es un problema que nosotros con la cirugía y con un equipo vamos a ayudar. La cirugía por sí sola no tiene el mismo beneficio que la cirugía más el seguimiento y tratamiento integral, como se ha dicho por múltiples ocasiones en múltiples equipos para tratar a un paciente. Ahora, la evaluación que nosotros hacemos siempre que llega un paciente aquí a gastrobariátrica es una evaluación inicial. En la evaluación inicial te ve el bariatra clínico, la nutrióloga, la psicóloga, la endocrinóloga, el médico del deporte y la anestesióloga. Son 6 valoraciones que hacemos y en base a esas 6 valoraciones se hace un programa integral de seguimiento. El paciente va a la cirugía dura en el caso de la manga gástrica 25 minutos, 30 minutos, en el caso del bypass gástrico entre 1 hora, hora y media. Y después es un día en el hospital y después viene el programa de seguimiento. El seguimiento aquí en la clínica son 2 años. Acompañamos a los pacientes 2 años. ¿Quiénes los acompañan? La psicóloga, el médico del deporte, el bariatra clínico, el cirujano y en algunos casos la endocrinóloga. Y lo que hacemos es ir acompañando a ese paciente para que se vaya acoplando a su nuevo estilo de vida y tengamos los mejores resultados. Y en el caso de pacientes que tengan una pérdida de peso limitada o que encontremos que ese paciente entra en meseta, pues podemos dar complementos de tratamiento como son los medicamentos GLP-1. Creo que ahí lo dices bien, ¿no? Identificar cuando en algún punto de su proceso ha habido una reganancia o ha habido algún problema, porque uno no está estable emocionalmente por más que lleve tratamiento 1 año. Algún problema o la habilidad emocional, ya sea postoperado o antes, identificarlo. Tenemos grupos con los pacientes y en ese momento actuar. Exactamente. Y mira, dentro de estas identificaciones hemos hablado varias veces y en otros episodios del podcast, pacientes que tienen trastornos de la conducta alimentaria, pacientes que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen consumo de alcohol, en fin, todas esas son parámetros que evaluamos antes de que vaya un paciente a cirugía. No quiere decir que no lo vayamos a operar, pero son evaluados antes de la cirugía, ¿no? Esto, como siempre, el tiempo se nos va como agua. Si tú tienes un amigo, si tú te quieres someter a una cirugía bariátrica, envíale este podcast, ayúdanos a llegar a más gente. Ponle la campanita, dale like, mándalos en los grupos de WhatsApp. Creo que es una información que todo el paciente que quiera someterse a una cirugía bariátrica debe
debe de conocer. Déjanos aquí tus dudas y las vamos a responder. Gabo, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estamos para ayudarlos, estamos para informar, estamos para dar lo mejor de nosotros siempre y nada, muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos en la que sigue. Yo soy el doctor Fernando Pérez Galás. Hasta la próxima.